¿qué es lo que se entiende por poligonal? Para poder definir lo que es un poligonal, ¿vale? En las diapositivas y en el libro os ponen la siguiente imagen, ¿vale? Me ponen esta imagen con estos dibujos y te dice que a través de los siguientes ejemplos, pues que diga que en los cuales pone que si son o no son poligonales, pues dice que definamos lo que sería un poligonal, ¿no? Entonces tenemos esta figura, por ejemplo, que dice que sí que es un poligonal. Esta figura de aquí también dice que es un poligonal. Esta, por ejemplo, pues no es un poligonal. Esta tampoco. Esta sí, pero con un asterisco. Te dice que depende de cuáles sean los segmentos que lo forman. Este también que sí, este que no, este que sí y este que sí, ¿vale? Entonces, fijándonos en las características que tiene cada uno de los dibujos y teniendo en cuenta cuáles sí y cuáles no son poligonales, ¿cómo podríamos definir un poligonal? O mejor aún, ¿cómo podríamos descartar que algo no lo sea? Pues teniendo en cuenta, sobre todo, que este, por ejemplo, sí, teniendo en cuenta que este, por ejemplo, no lo es, este no lo es y este no lo es, que tienen todos ellos en común y que no tienen los demás, pues que tienen líneas curvas, ¿vale? Todo lo que tenga línea curva, este caso y este caso las tienen, pues no va a ser un poligonal. O sea que una característica que tienen que tener los poligonales es que eso, que no pueden tener líneas curvas, es decir, todas las líneas tienen que ser rectas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir un poligonal? Pues aquí viene la definición, ¿no? La definición formal de lo que sería un poligonal, que dice que dado un conjunto finito y ordenado de puntos, A1, A2, A3, así hasta AN, pues tales que tres puntos consecutivos no estén alineados, básicamente eso quiere decir que los puntos tendrían que ser, pues si aquí hay un punto y aquí hay otro, el siguiente no puede ir alineado, tendría que ir aquí, luego este no me serviría, ¿vale? Y otro punto pues tiene que ir también que no esté alineado con estos dos. Luego el siguiente no tiene que estar alineado con este, por ejemplo, yo qué sé, este de aquí. Entonces la idea es que si vamos uniendo esos puntos con segmentos, me van a ir saliendo pues una figura. Este iría con este iría con este, y esa figura que voy formando a partir de segmentos, pues sería un poligonal, ¿vale? O sea que un poligonal, que es un conjunto de segmentos consecutivos y en los cuales los puntos, los extremos o los vértices que forman dichos segmentos, pues no tienen que estar alineados o no pueden estar alineados. Si yo hubiese puesto, por ejemplo, a continuación de este, si yo pongo un punto aquí, la idea es que si yo uno este punto con este punto, me sale aquí un segmento que realmente es continuación del otro. Luego no tendría sentido este punto aquí. Realmente el segmento tendría que empezar o haber empezado en este punto y haber acabado en este punto, ¿vale? Entonces, la idea es que no debería haber puntos alineados, porque si no, entonces uno de ellos, el de en medio, de hecho, pues sería, eso sobraría, ¿no? No sería necesario. Entonces, volvemos a la definición, pues eso, dado un conjunto de puntos, un conjunto finito y ordenado de puntos, esto de finito también es importante porque la idea es que en algún momento tendríamos que parar, no podemos hacer esto eternamente, ¿no? Pues los puntos tienen que ser, los puntos consecutivos tienen que ser no alineados, hemos dicho, pues eso se le llama un poligonal. Y en el caso de los poligonales, tened en cuenta una cosa, como tiene que estar formado por segmentos, ¿vale? Tiene que estar formado por segmentos, no puede pasar esto. Es decir, si yo a continuación de este último punto pintara algo así y pusiera una flecha como indicando que esto continúa, es decir, poniendo lo que sería una semirrecta, entonces a esto tampoco se le consideraría un poligonal. O sea, el poligonal tiene que tener un punto al empezar y un punto al final, entre otras cosas, porque este tramo de aquí tiene que ser un segmento, no una semirrecta, ¿vale? Entonces, algo que tuviese algo así, pues no puede ser un poligonal, ¿vale? Entonces, ya hemos definido lo que sería un poligonal, es decir, un conjunto de segmentos consecutivos y en principio con punto al principio y con punto al final. ¿Qué ocurre con esos poligonales? Que dentro de ellos, dentro de la clasificación de los poligonales, tenemos lo que son los polígonos. O sea, los polígonos se puede decir que es un tipo de poligonal.
Vale, entonces, ¿qué es un polígono? Vamos a volver otra vez al dibujo. Ahora resulta que de entre los que son polígonos, es decir, si descartamos esta opción, ¿vale? Si descartamos este, a ver si me deja aquí escribir. Si descartamos... Si descartamos este caso, si descartamos este que no era poligonal, y este que no era poligonal, y este que no era poligonal, de los que me quedan, ¿vale? De los que me quedan, resulta que este es poligonal, pero no es polígono. Este es tanto poligonal como polígono. Este es poligonal, pero no se considera polígono. Este es poligonal, pero no se considera polígono. Este es poligonal y polígono. Y este es poligonal también, pero no es polígono. Es decir, los únicos polígonos que habría serían este de aquí y este de aquí. Entonces, ¿qué tienen ellos de diferente con respecto al resto? Con respecto a este, a este, a este y a este. Pues una de las características que tendrían ellos que no tienen el resto, por ejemplo, es que este, por ejemplo, tiene un principio y tiene un final, pero son diferentes puntos. Es decir, este empieza en un sitio y termina en otro. Este, por ejemplo, empieza en un sitio y termina en otro. Y este, por ejemplo, si empezásemos desde aquí y fuésemos para allá, para allá, para allá y para allá, pues terminaríamos en otro lugar. Luego, esa podría ser una característica. Pues claro, si nos vamos a este y empiezo, por ejemplo, desde este punto, desde aquí, si yo empezase desde aquí, tendríamos que iríamos para allá, para acá, para acá, para acá, para acá, y volveríamos al punto de partida. Entonces, realmente, ¿por qué este no se considera un polígono y el resto sí? Porque, claro, este, por ejemplo, si empiezo desde este punto, sería para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, y vuelvo al mismo sitio. Y este igual, podríamos decir que si empiezo desde aquí, pues voy para allá, para allá, para allá, y vuelvo al mismo sitio. Este también lo hace. ¿Por qué este no es polígono y estos dos sí? Pues la idea es que en este en concreto hay segmentos que se cruzan. Y la idea es que la definición de polígono es, pues son aquellos poligonales que tienen el principio y el final en el mismo punto y que además los segmentos pues no se cruzan entre sí, ¿no? Entonces esa sería la definición en realidad. Ahí la definición de polígono pues tendría que ser región del plano o zona del espacio delimitada por un poligonal que tiene que cumplir dos características. Tiene que ser cerrado, es decir, que tiene que empezar y terminar en el mismo sitio, y tiene que ser simple, es decir, que no puede tener puntos de corte entre los segmentos, es decir, los segmentos no se pueden cortar. Con lo cual, este, por ejemplo, en concreto, se considera cerrado, cumplía la primera condición, pero no cumplía la segunda, no es simple. Este no es simple, ¿por qué? Porque tiene puntos de corte entre los segmentos. Y este en concreto tampoco lo sería porque no es cerrado, es decir, no empieza y termina en el mismo sitio, y además este en concreto tampoco es simple porque tiene un punto aquí de corte, y ese punto de corte, por cierto, haría que este segmento de aquí a aquí tuviese un punto intermedio que hemos dicho antes que no debería haber, porque la idea es que los segmentos fuesen desde un vértice hasta otro y el siguiente fuese pues de diferente dirección, ¿no? Entonces, este no es un polígono y este no es un polígono, mientras que este sí es cerrado y es simple, y este también es cerrado y es simple. Luego, esta sería la definición de polígono, es decir, es un tipo de poligonal que básicamente tiene que ser cerrado, es decir, tiene que tener un principio y un final en el mismo sitio, en el mismo punto, y tiene que ser simple, es decir, que los segmentos que lo forman pues no se corten entre sí, ¿vale? Eso sería un polígono. Y de hecho el polígono en sí, como dice aquí, es la región del plano delimitada, es decir, se podría decir que el polígono es el contenido, es decir, es la parte interior de esas dos figuras, ¿no? Pues esa sería la definición de polígono. Luego ahí tenemos los dos únicos polígonos que había en el dibujo, que son pues estos de aquí. Entonces, todos los polígonos, ¿qué es lo que van a tener en común? Pues van a tener una serie de elementos en común, que son pues estos de aquí. Tenemos por un lado lo que serían los vértices, es decir, cada uno de los puntos que lo delimitan, los lados, es decir, los segmentos que componen el polígono,
diagonales, ¿vale? Que ahora luego nos meteremos en el tema de las diagonales, y luego ángulos interiores y ángulos exteriores. Ya vimos el otro día lo que era un ángulo, vimos que el ángulo interior pues sería la parte de dentro, la parte comprendida entre los dos lados, y también vimos que el ángulo exterior era la parte de fuera, pero no toda completa, sino lo que sería el ángulo complementario, dijimos, al ángulo interior, es decir, prolongando uno de los lados, pues lo que faltaba hasta completarlo, ¿no? Pues estos son los elementos que tienen cualquier polígono, todos los tipos de polígonos, ¿no? Entonces, como va a existir distintos tipos de polígonos, lo normal sería que los clasificáramos, ¿no? Lo tenemos que clasificar y se pueden clasificar los polígonos de varias formas. Una es teniendo en cuenta el número de lados, otra sería teniendo en cuenta si son regulares o no, que ahora veremos qué es ser regular, y otra sería pues teniendo en cuenta la amplitud de los ángulos, ¿vale? El tipo de ángulo que lo forman, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el número de lados, pues si tenemos en cuenta el número de lados, según los lados que tengan, que por cierto el número de lados y el número de vértices pues han de coincidir, pues si tenemos 3 lados, pues a los polígonos los vamos a llamar triángulos. Si tenemos 4, pues lo vamos a llamar cuadriláteros. Si tenemos 5, pues pentágono, hexágono, heptágono, octógono, nonágono, decágono. Y en general, pues si tiene n lados, que básicamente se utiliza la n cuando no especificamos el número, sino que decimos en general los que tenga, pues lo llamaríamos n-ágono, ¿vale? Sería la forma de nombrarlo. En este tema en concreto, nosotros nos vamos a centrar únicamente en los dos primeros, en los triángulos y en los cuadriláteros, que son los más comunes y frecuentes, y son en ellos en los que vamos a profundizar, ¿vale? En esos dos tipos. Pues esta sería la clasificación en función del número de lados. Por otro lado, también podemos clasificar los polígonos en si son regulares o si son irregulares, ¿vale? ¿Qué tiene que ocurrir para que un polígono sea regular? Pues la idea es que tienen que tener todos los lados y todos los ángulos iguales. O sea, se tienen que cumplir las dos condiciones, que tenga todos los lados iguales y que tenga todos los ángulos iguales. Por ejemplo, en el caso del cuadrado, pues el cuadrado tiene todos los lados con la misma medida y todos los ángulos pues con la misma medida. Mientras que, por ejemplo, en el caso de un rombo, que sería este caso de aquí, aunque todos los lados son iguales, los ángulos no lo son. El ángulo superior y el ángulo inferior son iguales entre sí, pero los ángulos laterales de la izquierda y el de la derecha no coinciden con el de arriba y el de abajo. Coinciden entre ellos, pero no coinciden con el de arriba y el de abajo. Luego a esto no se le consideraría regular, ¿eh? Se le consideraría irregular, aun teniendo los lados iguales. O sea, para que sea regular tiene que cumplir las dos condiciones, que sea todos los lados y todos los ángulos iguales. Mientras que ¿cuándo será irregular? Pues cuando no sea regular, es decir, cuando alguna de las condiciones anteriores pues no se cumpla, ¿no? Teniendo en cuenta eso, la definición de polígono regular, pues, ¿qué polígonos regulares, por ejemplo, deberíamos conocer? Pues en el caso de los triángulos, tenemos el triángulo regular, que sería el triángulo equilátero. Se llama equilátero porque todos los lados tienen que medir lo mismo y porque todos los ángulos tienen que medir lo mismo, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tendrían que medir los ángulos de este triángulo? ¿Cuánto debería medir ese ángulo? Pues teniendo en cuenta que los tres son iguales y teniendo en cuenta que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre tiene que ser 180, pues la idea es que alfa más alfa más alfa tiene que ser igual a 180. Y si alfa más alfa más alfa tiene que ser igual a 180, entonces 3 alfa tendría que ser igual a 180, luego alfa será 180 entre 3, que es 60. Es decir, que todos los ángulos del triángulo equilátero, de cualquier triángulo equilátero, tiene que medir 60. Ojo con esto porque yo el triángulo lo puedo pintar más chico o lo puedo pintar más grande, que si es equilátero, es decir, si todos los lados son iguales, sus ángulos son 60 siempre, ¿eh? Esto es 60, al igual que este también lo sería, y al igual que este también lo es. O sea que el tamaño del triángulo no influye en la medida del ángulo. Los ángulos tienen que medir tienen que medir 60 siempre, en los equiláteros, Obviamente,
este lado de aquí ya no va a medir lo mismo que este, ni va a medir lo mismo que este. Ahí sí que cambiaría, la longitud ya no serían las mismas, pero los ángulos sí, los ángulos tienen que ser iguales en todos ellos. En el caso de los cuadriláteros, el cuadrilátero regular es el cuadrado, ¿vale? El cuadrado sería el triángulo regular. Y en concreto el cuadrado, pues todos los lados tienen que ser iguales y todos los ángulos también. ¿Cuánto debe medir el ángulo de un cuadrado? Pues los ángulos de un cuadrado, en este caso se ven que son rectos. Luego el ángulo pues tiene que medir 90, ¿vale? Tendría que medir 90 cada uno de ellos, ¿vale? Con lo cual podremos decir que la suma de los ángulos interiores de un cuadrado pues sería 4 veces 90, ¿vale? En este caso, pues 360, ¿no? En el caso de los pentágonos, pues aparte de todos los pentágonos que puedan existir, tiene que haber uno en el que todos los lados pues sean iguales, ¿vale? Y todos sus ángulos también lo sean, ¿vale? A ese pentágono pues lo llamaremos pentágono regular. No tiene un nombre especial, simplemente pues, pentágono regular, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto debería medir ese ángulo? Y si me voy a un hexágono, por ejemplo, también en el que todos los lados y todos los ángulos midan lo mismo, ¿se podría saber cuánto deben medir esos ángulos de ahí? Que por cierto, esto sería un hexágono regular también. ¿Se podría saber cuánto mide esos ángulos? Pues la respuesta es que sí. De hecho, para cualquier polígono regular se puede saber cuánto mide los ángulos interiores, ¿vale? Y todo eso se va a basar en lo siguiente. Si yo tengo una figura cualquiera, ¿vale? Si yo tengo una figura, la que sea, imaginaros que tengo una figura así, que no es regular, ¿vale? No tiene por qué ser regular. Si yo a este ángulo lo llamo alfa, a este ángulo lo llamo beta, a este, por ejemplo, lo llamo gamma, a este lo llamo pi y a este lo llamo, por ejemplo, omega, ¿cuánto tendrían que sumar los 5? ¿Vale? Bueno, pues la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, ¿vale? Se va a basar en lo siguiente, y se va a basar en dividir el polígono precisamente en triángulos. La idea es que si yo parto de un vértice, por ejemplo, de este de aquí arriba, pues yo puedo, trazando una diagonal, que ahora veremos lo que es una diagonal, pero de momento lo pinto, ¿vale? Trazando una diagonal y trazando otra diagonal, pues resulta que me sale aquí un primer triángulo, aquí me sale otro y aquí me sale otro. Es decir, este pentágono tiene 3 triángulos, está formado por 3 triángulos, ¿vale? ¿Y cuánto tenían que sumar los ángulos de un triángulo? Cada triángulo tiene que sumar 180 grados, es decir, esta parte de aquí, más este trocito de aquí, más este trocito de aquí, pues tiene que ser 180. Pero es que si me voy al otro triángulo, entonces este trocito de aquí, este trocito de aquí y este trocito de aquí también tiene que sumar 180. Y si me voy a este otro triángulo, entonces este trocito de aquí y este trocito de aquí, pues también tiene que sumar 180. Es decir, que si está formado por 3 triángulos y cada triángulo mide la suma de todos esos ángulos, mide 180, pues entonces ¿cuánto debe medir todos los ángulos juntos? Pues 3 veces 180. En este caso, como esto es un pentágono, no es regular, pero es un pentágono, tiene 5 lados, pues la suma de todos esos ángulos, pues tiene que ser igual a 3 veces 180, que 3 veces 180 pues son 540 grados, con lo cual esto tiene que ser 540 grados. Como en cualquier pentágono se puede hacer 3 triángulos siempre, porque desde un mismo vértice me van a salir
dos diagonales y entonces voy a tener siempre pues tres triángulos, siempre la suma de los ángulos interiores en un pentágono siempre va a ser 540. Luego, si me vuelvo otra vez al pentágono regular de arriba, la idea es que este ángulo de aquí, más este ángulo de aquí, más este, más este, más este, todos juntos tendrían que valer 540. Y como sé que todos son iguales, ¿cuántas veces tengo el ángulo? Pues lo tengo 5 veces. Entonces, la idea ¿cuál es? Que 5 veces alfa tiene que ser 540. Luego, alfa, ¿qué será? Pues 540 entre 5. Pues 540 entre 5 sale 108 grados. Ese 108 grados es lo que mide cada uno de estos ángulos, sabiendo, eso sí, sabiendo pues que es un polígono regular, un pentágono regular, es decir, que todos sus ángulos son iguales. En el caso anterior, en el que he utilizado para explicar esto de los triángulos, sabríamos cuánto miden todos juntos, pero no sabríamos cuánto mide cada uno por separado. Es decir, yo no sé cuánto vale alfa, ni cuánto vale beta, ni vale gamma, ni pi, ni omega. Lo que sí que sé es que todos juntos valen 540, tienen que valerlo, porque los triángulos, todos ellos, pues tienen que medir 180, ¿vale? Entonces, si yo para haber demostrado esto, o sea, si yo para haber hecho la demostración de que en un pentágono hay tres triángulos y que como los triángulos suman 180 me dan 540 grados en total, yo me he basado en dos cosas. Me he basado primero en el tema de las diagonales y segundo en el tema de que la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Pero para yo poder decir que esto es verdad, realmente tendría que demostrar de alguna manera las dos cosas que he dicho. Es decir, ¿es verdad que la suma de los tres ángulos de un triángulo cualquiera siempre es 180? Eso es lo primero que yo tendría que preguntarme. Y lo segundo que tendría que preguntarme es el número de diagonales que puede tener una figura, porque sabiendo el número de diagonales, entonces podré saber el número de triángulos. Pero claro, estas cosas no las hemos demostrado. Entonces, como en geometría todo se basa en ir partiendo de una definición o de una demostración y ya a partir de ahí todo va a ir demostrándose con lo anterior, pues yo debería demostrar que esto es verdad y al menos debería saber si esto tiene algún fundamento, el tema de las diagonales, ¿no? Entonces, vamos a demostrar primero que la suma de los ángulos de cualquier triángulo es 180. Si yo pinto cualquier triángulo, da igual que sea equilátero, que no sea equilátero, me da lo mismo. Que sea agudo, obtuso, da igual, ¿vale? Eso da lo mismo. La idea es que si yo a este ángulo lo llamo alfa, yo a este ángulo lo llamo beta y a este ángulo lo llamo gamma, pues quiero demostrar que los tres juntos suman 180 grados. Entonces, ¿cómo se hace esa demostración? Lo primero que hay que hacer es pintar una línea recta que pase por uno de los vértices y que sea paralela al lado que tenga enfrente. Si en este caso el lado es este, pues la recta que yo pintase tendría que ser algo así, para que sea paralela a esta parte de aquí, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenéis que saber es que si dos líneas son paralelas y yo la atravieso con otra recta, la idea es que el ángulo que se forma aquí tiene que ser igual que este, ¿vale? Tienen que ser esos dos iguales. Obviamente, ¿por qué? Pues porque como esta dirección y esta dirección es la misma y la dirección de la recta que la atraviesa es única, es decir, es una sola recta, es decir, es la misma dirección, pues este ángulo que se forma aquí y este ángulo que se forma aquí han de ser iguales. ¿Vale? Entonces, partiendo de eso, si yo prolongo este lado hacia arriba, ¿qué ocurre? Que este ángulo de aquí pues tendría que medir lo mismo que aquí, porque esto y esto pues son paralelos. ¿Eso qué quiere decir? Que si esto es alfa, entonces este tiene que ser alfa también, esta parte de aquí, este ángulo de aquí. Pero es que si hago lo mismo con este otro lado del triángulo, este lado, sabiendo que esto es gamma, si yo esto lo prolongo por arriba, pues resulta que este también tiene que ser gamma. Y entonces ya tendríamos alfa y gamma, ¿no? Pero es que además vimos el otro día que si hacíamos dos rectas que se cortaban entre sí, entonces se formaba aquí un ángulo que tenía que ser igual que este porque eran opuestos por el vértice. Y esos dos ángulos habían de ser iguales, ¿no? Luego, en este caso, si esto es beta, que es este ángulo de aquí, pues este ángulo de aquí, que es opuesto por el vértice,
pues tiene que ser beta. ¿Y qué ocurre? Que esos tres ángulos juntos, si quito el triángulo, ¿qué ocurre con esos tres ángulos? Pues que juntos forman un ángulo llano. Es decir, juntos formarían esto. Y ese ángulo llano, si es un ángulo llano, ¿cuánto miden los ángulos llanos? Pues 180. Luego, ¿qué quiere decir eso? Pues que alfa más beta más gamma, pues tiene que ser 180. Con eso habríamos demostrado que la suma de los ángulos de cualquier triángulo, porque esto lo podría hacer con cualquier triángulo, suma siempre 180. Con lo cual, si esto es verdad, entonces esto de aquí arriba, esto que he hecho aquí, de decir que este triángulo de aquí por un lado, con esto y esto, pues tiene que ser 180, eso tiene que ser verdad, porque es un triángulo. Este que también es un triángulo, pues tiene también que ser verdad que esto y esto también es 180, y en el otro, pues más de lo mismo. Este triángulo, esta parte, pues tiene que ser 180 también. Con lo cual, es cierto esto. Ahora, el tema de lo que serían las diagonales, son tres triángulos, he dicho porque desde un vértice, pues me salen dos diagonales, me saldría esto de aquí. Entonces, lo primero que tenemos que ver en cuanto a las diagonales es, primero, qué es una diagonal, ¿vale? Definirlo, ¿no? ¿Qué sería una diagonal? ¿Qué es una diagonal en concreto? Pues sí, primero va a empezar, tendríamos que tener en cuenta que las diagonales aparecen en lo que son los polígonos. Es decir, si yo tengo un polígono así, pues la idea es que una diagonal, con respecto a un punto, tiene que ser un segmento, porque no son infinitos, ¿no? Tiene un principio y un final. Tiene que ser un segmento que vaya desde uno de los vértices hasta otro vértice del polígono, y en concreto, ¿qué tiene que cumplir? Que el vértice no sea consecutivo, porque si yo hiciese la unión de estos dos vértices están unidos por un segmento, pero el problema es que son consecutivos y a esto no se le considera una diagonal. Y en el caso de este es lo mismo, estamos uniendo dos vértices, pero como son consecutivos, a esto no se le considera diagonal. Luego, para que algo sea diagonal, tiene que ser la unión de un vértice con otro vértice no consecutivo. Esa sería la definición de diagonal. Y en concreto, como esta figura, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices, pues de un solo vértice, ¿cuántas diagonales me tienen que salir teniendo en cuenta que consecutivo siempre va a tener dos y él mismo obviamente no cuenta? Pues si él no cuenta, porque no voy a unirme a mí mismo, y no cuentan los dos que tenga a cada lado, ¿qué tendríamos que hacer? Pues al número de vértices restarle 3 siempre. Es decir, en este caso me saldrían 3 diagonales. Entonces, si yo sé que en cada vértice tiene que haber siempre 3 diagonales, aquí porque tengo 6. En general, ¿vale? En general, ¿qué va a ocurrir? Que si tengo n vértices, en un vértice, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Pues que en un vértice tiene que haber n menos 3, y tiene que ser 3 porque ya digo, no contaríamos ni el propio vértice ni los dos que tengan alrededor. Es decir, que siempre voy a tener n menos 3 diagonales. Eso en general. O sea, cuando una figura tenga n vértices, en un vértice cualquiera de esa figura siempre va a haber n menos 3 diagonales. Y si hay n menos 3 diagonales, ¿qué ocurre? Que cuando yo hago 3 diagonales, por ejemplo, como en este caso con la figura de antes, esas 3 diagonales que he hecho delimitan la figura en ¿cuántos triángulos? En 4. Es decir, haciendo 3 diagonales siempre me sale un triángulo más. O sea que si en general tengo n vértices y en un mismo vértice va a haber n menos 3 diagonales, esas n menos 3 diagonales implica que tiene que haber n menos 3 más 1 triángulos.
Luego, n menos 3 más 1, ¿cuánto es? Pues n menos 2, porque menos 3 más 1 sería menos 2. Es decir, que tiene que haber n menos 2 triángulos. Si yo ya sé entonces que hay n menos 2 triángulos y en cada triángulo la suma de los ángulos interiores tiene que ser 180, entonces, ¿cómo podríamos calcular la suma de los ángulos interiores? Pues multiplicando el número de triángulos por 180. ¿Y cuál va a ser el número de triángulos en una figura que tenga n vértices, es decir, n lados? Pues n menos 2. Luego la fórmula sería n menos 2 por 180. Con esto habríamos demostrado cuál es la fórmula de la suma de los ángulos interiores. Y si encima el polígono es regular, volvemos a la parte de los polígonos regulares, aquí arriba. Si el polígono es regular, pues entonces, si es regular y tiene n vértices, que por cierto, n vértices es lo mismo que tener n lados, porque hemos dicho que el número de vértices y el número de lados va a ser el mismo, pues entonces, ¿cuánto va a medir cada ángulo? Cada ángulo medirá, pues, n menos 2 por 180, que sería todos los ángulos juntos, partido del número de lados o del número de ángulos, de vértices en este caso, que tenga. O sea, esta fórmula de aquí sirve para calcular cuánto vale un solo ángulo en un polígono regular, mientras que esta fórmula de aquí sirve para calcular, a ver si me deja, aquí, esta fórmula de aquí abajo sirve para calcular cuánto miden todos los ángulos interiores juntos. Esta. Todos juntos. En el caso de los regulares, como todos los ángulos miden lo mismo, pues se podría saber cuánto mide cada uno con esta formulilla. Luego, por ejemplo, en el caso del pentágono, que sabemos que tiene 5 vértices o 5 lados, pues ¿qué tendríamos que haber hecho si hubiésemos sabido esta fórmula? Pues haber sustituido en la n el 5. Y esto hubiese sido 5 menos 2 por 180 partido de 5. 5 menos 2 es 3, que significa básicamente que lo que hay son 3 triángulos dentro del pentágono, por 180 para saber cuánto suman todos los ángulos interiores, y entre 5 porque tiene 5 ángulos en total. Esto que salía, pues 108. En el caso del hexágono, que tiene 6 lados, 6 vértices, pues entonces la n vale 6. Y si vale 6, ¿qué tendría que hacer? Pues aplicar la fórmula, que sería pues 6 menos 2 por 180 partido de 6, en este caso. 6 menos 2, ¿qué me sale? 4. ¿Por qué 4? Porque hay 4 triángulos dentro de la figura. Y si hay 4 triángulos y cada triángulo mide 180, pues 4 por 180 me saldrá lo que sumen todos los ángulos interiores. Y si son 6 los ángulos que tiene interiores, pero todos son iguales, pues se puede entonces dividir 4 por 180 entre 6, que saldría 120. Lo bueno de esta fórmula es que, sabiéndola ya, no me haría falta hacer el dibujo, ni me haría falta dividir la figura en triángulos, entre otras cosas porque puede llegar a ser un coñazo. Si yo os preguntase que cuánto mide el ángulo interior de una figura que tenga 100 lados, primero, que no podríamos, vamos, no podríamos, se podría dibujar, pero dibujar una figura con 100 lados y encima que fuese regular, puede ser una odisea. La idea cuál es, que aun sin poder dibujarlo o aun sin poder imaginárnoslo, se podría calcular, porque yo ya sabría que entonces tendríamos que tener 100 menos 2 triángulos, que cada triángulo va a medir 180 todos sus ángulos, y que como tiene 100 lados, tiene que tener 100 vértices. Luego, cada ángulo, ¿cuánto va a medir? Pues 100 menos 2, que serían 98, por 180, entre 100. Pues lo que salga esto
será en grados lo que mida cada ángulo. Y de esa manera pues podríamos saber cuánto mide cada ángulo en la figura o en cualquier figura, pues eso, regular, ¿no? En cualquier figura regular. Bueno, pues todo esto que acabo de explicar, por cierto, pues no viene ni en el libro, ni viene en las diapositivas, ni viene en ningún lado. Y lo ha preguntado alguna vez, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Tenerlo en cuenta que esa parte os lo puede preguntar. Lo que sí que viene en alguna parte, y de hecho creo que estaba por aquí. Aquí, ¿vale? Lo que sí que viene por una parte es esto, que es lo que he comentado antes, que es que cualquier figura que tenga un número de lados, pues se puede dividir en triángulos. Y si se puede dividir en triángulos, pues entonces podríamos saber cuántos triángulos tiene dentro. Y si tiene 10 triángulos y la suma son 180, pues podríamos saber cuánto mide la suma de los ángulos interiores. Eso sí que viene, esa parte. Pero no viene por ningún lado el tema de cuántos diagonales salen de un punto. Aquí, por cierto, sería un poco más complejo porque tened en cuenta que si yo aquí en este vértice empiezo por este, por ejemplo, si yo empezase con este vértice, las diagonales tendría que ser, esta sería una, esta sería otra, pero claro, unir este punto con este punto, aquí ya sería complicado. Y ese parte tengo que tenerla en cuenta. Entonces, aquí el número de diagonales ya no es tan simple como lo que he explicado antes. Aún así, la fórmula sigue funcionando. La fórmula seguiría funcionando, o sea, de la misma manera. Pero que aquí el dibujo, por ejemplo, de las diagonales no es tan simple. Aquí ha hecho, desde este punto, ha hecho las diagonales que ha podido hacer, que sería este con este con este con el de aquí, con el de aquí, con el de aquí, con el de aquí y con el de aquí. Pero le ha faltado, por ejemplo, esta parte de aquí y esa parte en concreto tiene que hacerla pues porque aquí hay un ángulo que tendríamos que tener en cuenta, ¿vale? También te digo, si no hubiese a lo mejor utilizado esta parte de aquí y hubiese cogido el triángulo hasta arriba del todo, hubiese tenido este ángulo de aquí, hubiese tenido esta parte de aquí, hubiese tenido esta parte de aquí, pero se estaría olvidando de esta parte. No nos haría falta en principio, yo diría que no nos haría falta porque está teniendo en cuenta esta y luego está teniendo en cuenta esta entera, pero es que técnicamente el ángulo es todo esto. Luego ahí debería fallar y en este igual, esta parte de aquí también lo ha tenido que tener en cuenta, o sea que aquí las diagonales tendríamos que dibujarlas, aquí sí, porque no nos saldría las que parece que puede tener. Sin embargo, si aplicáis la fórmula, da igual, porque si aplicáis la fórmula os va a salir lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso el tema de la importancia de saberse la fórmula, ¿vale? Pues bien. Venga, pues hemos visto entonces ya cómo se calcula la medida de los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores, y hemos visto cómo se calcula un ángulo si el polígono es regular, ¿vale? Si el polígono es regular. Y hemos hablado de las diagonales, hemos definido lo que sería una diagonal y hemos dicho que, o sea, hemos visto cuántas diagonales pues debe tener una figura desde un punto en concreto. Otra pregunta que nos podemos hacer en cuanto a las diagonales, ¿vale? Es cuántas diagonales tendría una figura en total. ¿Vale? Esa es otra pregunta también que deberíais saber porque también la he comentado en algún examen, la pregunta en algún examen, ¿vale? El número de diagonales que habría en total. Claro, pensad lo que he comentado antes. Si yo pinto un hexágono, si yo pinto algo así y resulta que he dicho que pues en cada vértice, ¿vale? En cada vértice no va a contar los dos puntos que tenga al lado, luego siempre vamos a tener pues una, dos y tres. Estas tres diagonales de aquí ya contarían. Luego si me voy al siguiente vértice, como no cuenta este punto y no cuenta este punto, pues tendríamos aquí otra diagonal y otra diagonal, ya van otras tres. Si me voy a este punto, no me vale este y no me vale este,
Con lo cual tendríamos esta, que ya está pintada, con lo cual no debería volver a contarse. Tendríamos esta y tendríamos esta. Y si me vengo a este punto, tendríamos esta y esta, que ya están pintadas, con lo cual esa tampoco contaría. Solo me quedaría esta de aquí. Y la idea es que eso de cada punto, pues tiene que haber 3. ¿Vale? Tendría que haber en este caso, pues 3. 3 para allá, 3 para acá, cada una. Y en cada una me saldrían, pues 3, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número total de diagonales que habría en esta figura? Porque, por ejemplo, en un triángulo, el número de diagonales es 0. No hay diagonales, porque todos los puntos son consecutivos. Al ser todos los puntos consecutivos, no puedo unir un punto con otro punto no consecutivo, es imposible. En un cuadrilátero, diagonales hay 2, esta y esta. ¿Vale? El número de diagonales serían 2. En un pentágono, que sería la siguiente figura, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el hexágono en concreto, como son 3 de cada sitio, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. De aquí no contamos esta, porque ya estaría contada, 7, 8. Y de aquí no contaríamos ni esta, sino que contaríamos esta última, que sería 9, ¿no? Entonces, tendríamos 9 diagonales. Entonces, 0, 2, 5, 9. Esto sigue algún tipo de patrón como para poder saber el número de diagonales que tenemos. En principio parece que no, pero en realidad sí, ¿vale? Hay una fórmula para calcular el número de diagonales, ¿vale? Que va a ser precisamente basándonos en lo que hemos dicho aquí anteriormente, como yo he dicho que el número de diagonales según el número de vértices, en cada vértice va a ser n-3, pues si yo contase todas las diagonales de todos los vértices, si una figura tiene n vértices, pues el número de diagonales va a ser n veces n-3. ¿Qué ocurre? Que claro, estos son las diagonales que tiene cada vértice. Este es el número de vértices que hay en total, pero hemos dicho que algunas diagonales, si hacemos así, la estaríamos contando 2 veces. La estaríamos contando 2 veces, ¿por qué? Porque cuando hacemos una diagonal, al unir un punto con otro, siempre va a ser diagonal de ese punto y del otro. Entonces, siempre vamos a tener la diagonal, haciendo esta fórmula tal cual, siempre la vamos a tener, siempre la vamos a contar, mejor dicho, 2 veces. Y nosotros queremos contarla solamente una vez. ¿Qué implica eso? Que para no contarla 2 veces, pues la tendríamos que dividir entre 2. Es decir, la mitad de las diagonales que cuente contando todas a partir de todos los vértices, pues tendríamos que hacerle la mitad. Esta es la fórmula para calcular el número de diagonales de un polígono, ¿vale? Entonces, sabiendo ya esto, ¿vale? Por ejemplo, pues lo mismo, una pregunta de examen podría ser que dijésemos que cuántas diagonales tiene un polígono de 20 lados, por ejemplo. Pues si tenemos un polígono de 20 lados, el número de diagonales, ¿cuántas tienen que ser? Pues tendría que ser, pues, 20 por 20 menos 3 partido de 2. ¿Por qué 20 por 20 menos 3? Porque hay 20 vértices. Si hay 20 lados, hay 20 vértices. Cada vértice va a tener en total, pues 20 menos 3, es decir, 17 diagonales. Lo que pasa es que si contamos los vértices y las diagonales que tendría cada vértice, estaríamos contando cada diagonal 2 veces. Pues para no contarlas 2 veces y contarlas nada más que uno, pues lo dividimos después entre 2. O dicho de otra manera, en vez de hacer los 20 vértices, podríamos hacer la mitad, 10. Y si hacemos 10 y cada uno tiene 17, pues me va a salir 170 diagonales. Y ese sería el número de diagonales de esa figura.
Pues esto es una pregunta de examen o ha sido pregunta de examen de años anteriores. Vaya, el número de diagonales que tiene un polígono. Y, por cierto, tampoco está por ningún lado. La definición de diagonal sí la tenéis, y la tenéis en el libro, por cierto, ¿vale? En la parte del libro tenéis la definición de diagonal por aquí. ¿Vale? ¿Qué es una diagonal? Pues la diagonal de un polígono es el segmento que une dos vértices no consecutivos, ¿vale? Esa sería la definición de vértice, de diagonal que ya la hemos hecho nosotros, la hemos comentado nosotros, ¿no? Pero por ningún lado os va a venir luego pues cuántas diagonales tiene una figura, ni nada de por el estilo. O sea, no viene por ningún lado la fórmula esta que hemos deducido, ¿vale? Entonces, todo eso que estamos haciendo de demostrar, porque las fórmulas que os he puesto, las dos las tres os las he demostrado, son las cosas que se supone que tendríamos que saber. Es decir, las destrezas matemáticas o geométricas que vimos el otro día son esto. O sea, es decir, es saber las cosas, pero saber además de por qué. Y el por qué es eso, es demostrarlo a partir de qué, de las demostraciones previas, de las demostraciones anteriores. ¿Vale? Esto entonces. Bien. Pues vuelvo otra vez a la diapositiva. Venga. Bien, pues en la clasificación de los polígonos hemos dicho que se podía clasificar según los lados, que ya lo hemos visto, y según la regularidad, que también lo hemos visto ya, ¿no? La otra que nos quedaría, pues sería la amplitud de los ángulos, ¿no? En cuanto a la amplitud de los ángulos, pues vamos a tener dos tipos de polígonos. Vamos a tener los polígonos convexos y los polígonos cóncavos, ¿vale? ¿Qué sería un polígono convexo? Hay dos formas de definirlo, ¿vale? La primera forma de definir un polígono convexo te dice que es si para cualquier pareja de puntos P y Q contenidos en la figura, el segmento PQ siempre está contenido en la figura. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente: si yo hago un polígono convexo, si yo hago un polígono convexo como el que viene en la diapositiva. Esto según la diapositiva, un polígono convexo. Lo que me dice la definición es que si yo elijo dentro del polígono dos puntos, los que me dé la gana, por ejemplo, este punto de aquí y este punto de aquí, el segmento que los une, por narices, tiene que estar dentro de la figura. Eso es lo que dice que sería un polígono convexo. Y si intento buscar dos puntos dentro de la figura para que el segmento se salga de la figura, es imposible. Si yo cojo este punto y este punto, queda dentro. Si cojo este punto con un punto de por aquí, queda dentro. O cualquiera que yo quiera unir, va a quedar siempre dentro. En una figura de este tipo va a quedar siempre dentro. Y me podéis decir, es que en cualquier figura va a quedar siempre dentro. La respuesta es que no. Si yo tengo algo así, que esto también es un polígono, si yo cojo dos puntos, por ejemplo este y este, ¿estaría dentro? Sí. Si cojo este punto con este punto, ¿estaría dentro? También. Pero es que si cojo este punto con este, que los dos están dentro, la unión que ocurre, que tiene una parte que está fuera. Entonces, esto no es convexo, esto es cóncavo. Mientras que este es convexo. ¿Vale? Entonces, ahí es donde está la clave. Si somos capaces de encontrar un segmento que esté unido por dos puntos interiores a la figura y un tramo del segmento o el segmento entero está fuera de la figura, automáticamente ya esa figura es cóncava. Esa es una forma de definirlo. Hay otra que yo creo que es más sencilla de entender, que es que todos los ángulos interiores de la figura tienen que ser menores de 180 grados. Es decir, tienen que ser menores que un ángulo llano. Puede ser obtuso, puede ser recto o puede ser agudo. Lo que no puede ser es más grande que 180. Esa es la idea. De hecho, tampoco tendría sentido que fuese 180 porque en sí no sería un ángulo interior, no se consideraría ángulo interior. En el caso de los cóncavos, que ocurre que hay algunos ángulos de figuras cóncavas que sí van a ser más grandes que 180. Por ejemplo, en el dibujo que he hecho aquí, pues este ángulo de aquí es más chico que 180, este también es más chico que 180, este también y este también.
¿Qué quiere decir eso? Que si todos son menores que 180, pues entonces esto por narices tiene que ser convexo. Mientras que en este de aquí, esto es más pequeño que 180, este también, este también, este también, pero este que es interior es más grande. Entonces, en el momento en que hay un ángulo que sea más grande que 180 interior a él, pues automáticamente este ángulo hace que la figura pues, sea cóncava. Cualquier polígono que tenga un ángulo más grande que 180, automáticamente se va a considerar cóncava. Mientras que si todos son interiores, todos son menores que 180, pues entonces se le va a considerar convexo. ¿Vale? Se le va a considerar convexo. Pues eso sería otra forma de clasificar a los polígonos entre si son cóncavos o si son convexos y básicamente pues sería lo más sencillo sería fijarnos en eso, en los ángulos interiores, ¿vale? Pero sí es verdad que otra forma de hacerlo pues sería con los segmentos, ¿no? Con la unión de segmentos. Y bien, y ya una vez que hemos clasificado los polígonos de las tres formas que nos dicen, pues ya nos metemos en concreto en los dos más importantes que hemos visto, que serían, ya he dicho, los triángulos y los cuadriláteros, ¿vale? Esos serían los dos más importantes, ¿no? Que tendríamos, pues, estos de aquí, ¿no? Entonces, ya mira una cosita. Sí. Bien, pues vamos a empezar con los triángulos. Venga, voy a borrar por aquí. Bueno, pues tenemos los triángulos, que sería lo primero. Dentro de los triángulos, ¿qué ocurre? Pues que vamos a tener una serie de elementos básicos. Los elementos básicos de cualquier triángulo tienen que ser los mismos elementos básicos que tengan cualquier polígono, porque los triángulos son un tipo de polígono. Y aparte de eso, van a tener más elementos básicos propios de los triángulos, ¿no? Que no tienen otras figuras, ¿no? ¿Qué elementos básicos tiene un triángulo? Pues tiene los que ya hemos visto, que son los vértices, los lados, diagonales en concreto, estos no van a tener, porque hemos dicho que en los triángulos no hay diagonales, ya que todos los vértices son consecutivos, y ángulos interiores y ángulos exteriores, que eso sí, ¿vale? Que eso sí se ven también, ¿no? Entonces tenemos eso, tenemos solamente estos cuatro sin las diagonales. Y a esos cuatro elementos tenemos que añadirle otros 8 elementos más, que serían las alturas, el ortocentro, las medianas, el baricentro, las mediatrices, el circuncentro, las bisectrices y el incentro, ¿vale? Estas las vamos a ir viendo, hoy no, las vamos a ver en la próxima clase. Estas las vamos a ver y voy a intentar hacerlo con el GeoGebra, que sería el programa este que tenéis que utilizar para la práctica, y así lo vamos usando y también lo vais viendo, ¿vale? Así que esto me lo voy a preparar para la próxima clase con el programa y vamos a ir usándolo para que veáis cómo funcionaría, ¿vale? Pero esto sí lo podemos ir comentando. En el caso de los vértices, pues un triángulo, ¿cuántos vértices tiene que tener? Pues 3, ¿no? Los lados también tienen que ser 3 y podrá pasar que los lados sean iguales o que sean desiguales y de ahí pues que aparezca una nueva clasificación de los triángulos, ¿no? Y en cuanto a los ángulos interiores, pues más de lo mismo, dependiendo de si los ángulos son agudos o si son rectos o si son obtusos, pues también podremos clasificarlos. Los ángulos exteriores, pues también podremos mencionarlos. Por cierto, una cosa, me acabo habiendo leído lo de ángulos exteriores, antes de meternos en los triángulos, antes hemos dicho entonces que en cualquier figura, ¿vale? Esta figura de aquí que tiene 5 lados, hemos dicho que como se puede dividir en 3 triángulos, entonces la suma de todos los ángulos interiores tendría que ser 3 por 180. ¿Vale? Esa sería la suma de todos los ángulos, que en este caso hemos dicho que serían 540. Este ángulo de aquí es la suma de los ángulos interiores. Vale. La pregunta que hago ahora es,
¿cuánto suma los ángulos exteriores? En cualquier figura, por cierto, porque esta es en 5 lados. Si tuviésemos n lados, entonces hemos dicho que va a ser n menos 2 por 180, lo que sería la suma de los ángulos interiores. Pues, ¿cuánto debería sumar los ángulos exteriores? Esa es la pregunta que nos planteamos ahora, ¿vale? Entonces, pensad una cosa, ¿vale? Pensad una cosa. Nosotros hemos dicho, ¿vale? Nosotros hemos dicho, o mejor dicho, nosotros sabemos que esto entero, esto entero, esto entero, esto entero y esto entero, pues son 540, ¿no? Todo junto en este caso son 540. ¿Qué ángulos exteriores tiene esta figura? Pues dijimos que los ángulos exteriores no era todo lo de fuera, sino la parte que completaba la prolongación de cada lado, ¿no? Si yo cojo este lado y lo prolongo, pues esta parte de aquí sería un ángulo exterior. Si yo prolongo este, pues entonces esta parte de aquí sería la exterior. Si prolongo este de aquí, pues entonces esta parte sería la exterior. Si prolongo este, entonces esta parte sería la exterior. Y si prolongo este de aquí, entonces este sería el exterior. Y la pregunta que estamos haciéndonos ahora es, pues, ¿cuánto mide esto? Todo junto. Esto con esto y con esto. ¿Vale? Esos ángulos son los que quiero ahora averiguar. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a llamar, por ejemplo, a este ángulo de aquí, lo voy a llamar A. A este de aquí lo voy a llamar B. A este de aquí lo voy a llamar C. A este lo voy a llamar D. Y a este lo voy a llamar E. Y a lo que son sus complementarios, es decir, a los exteriores, pues voy a llamarlos también de alguna manera. En este caso, como he terminado en E, a este lo voy a llamar F, a este ángulo de aquí, a este lo voy a llamar G, H y J. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos decir de esos ángulos? Lo voy a apuntar, voy a dejarme aquí el hueco, voy a ponerme por aquí. Nosotros sabemos, ¿vale? Nosotros sabemos, por un lado, que A más B más C más D y más E, todos esos suman, hemos dicho, 540. Vale, lo hemos demostrado ya, con lo cual eso tiene que ser verdadero. Vale, por otro lado, ¿vale? Por otro lado, E más F, voy a empezar por el de la A más G. Juntos, ¿cuánto tienen que sumar teniendo en cuenta que esto de aquí es un ángulo llano? Pues 180. El B con el H, lo mismo, ¿no? 180 también. C con I más de lo mismo, D con J más de lo mismo y E con F más de lo mismo. D con J igual y E con F igual. Vale, entonces teniendo en cuenta esto, si todos suman 180, la idea es que si escribiésemos la suma de todo, es decir, A más B más C más D más E más G más H más I más J y más F,
Es decir, si sumo todos los ángulos, los interiores y los exteriores juntos, ¿cuánto suma todo esto? Pues la idea es que, como he sumado todo, tendría que ser esto, más esto, más esto, más esto y más esto. Que en este caso, fijaros, son 5 veces 180. Lo voy a escribir como 5 veces 180. En vez de hacer la cuenta, lo dejo así expresado, ¿vale? Pero es que por otro lado hemos dicho que A más B más C más D más E son 540, que por cierto son 540 porque son 3 veces 180. Es decir, esto es lo mismo que 3 veces 180, porque había 3 triángulos, dijimos, ¿no? Luego, si A más B más C más D más E son 540 porque son 3 veces 180, la pregunta es, ¿cuánto vale esto? Esa parte. ¿Cuánto vale eso? Bueno, pues ¿cuánto vale G más H más I más J y más F? Pues esto de aquí, 5 veces 180 menos todo esto, como está sumando, pasaría al otro lado restando y como vale 3 veces 180, pues me saldría 3 veces 180, pero restando. Luego, si yo resto esas dos cosas, 5 veces 180 menos 3 veces 180 son 2 veces 180. ¿Y 2 veces 180 cuánto es? 360. Es decir, aquí sería G más H más I más J y más F. Si un polígono tiene n lados, es decir, n vértices, sabemos, porque ya lo hemos demostrado, que la suma de los ángulos interiores entonces tiene que ser n menos 2 por 180. Por otro lado, sabemos que como tiene n vértices y el interior con el exterior juntos vale 180, pues entonces tendremos como suma de todo n veces 180. Es decir, que podemos escribir entonces que la suma de todos los ángulos interiores junto con la suma de todos los ángulos exteriores tiene que ser n veces 180. Pues bien, si la suma de los ángulos interiores, hemos dicho, acabo de decir, que es n menos 2 por 180 y lo que quiero calcular son la suma de los ángulos exteriores, pues entonces lo que habría que hacer sería pasar esta parte de aquí que está sumando al otro lado restando. De esa manera, la suma de los ángulos exteriores pues será n veces 180 menos n menos 2 veces 180. Y entonces he dicho que para hacer esta resta, igual que la hice antes, lo que podríamos hacer sería sacar factor común el 180 grados. Si saco factor común el 180 grados, es decir, si lo escribo aquí fuera y dentro del paréntesis escribo la n, escribo el menos y escribo el n menos 2, que cuidado, tiene que ir entre paréntesis, pues me va a quedar entonces n menos n más 2. N menos n más 2 se iría la n con la n y entonces me quedaría el 2, que como 2 por 180 son 360. Para cualquier polígono con n lados, siempre la suma de los ángulos exteriores siempre va a ser 360, independientemente del número de lados que tenga. Con lo cual, la conclusión de todo esto es que el número de... O sea, la suma de los ángulos interiores, sí depende del número de lados, pero la suma de los ángulos exteriores no. La suma de los ángulos exteriores siempre va a ser 360, independientemente del número de lados o de ángulos que tenga el polígono.